Buenos días, hermanos. Hoy es un día especial. Todos los domingos son especiales, ¿verdad? Pero en estas fechas estamos celebrando, recordando la Navidad y vamos a ir a un texto también especial en la palabra de Dios. Un anuncio especial que se nos da. Y se encuentra en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. ¿Cuál es la mejor noticia que has recibido en tu vida, a lo largo de tu vida? Si nos paramos por un momento a pensar en los años que hemos vivido, hemos recibido numerosas noticias, ¿verdad? Que quizás no esperábamos. Pero ¿qué noticia ha sido la que te ha causado mayor alegría? Quizá la noticia que más alegría te causó fue cuando recibiste la nota de tu selectividad, si fue buena. O quizá fue cuando te llamaron para tu primer trabajo, o cuando comenzaste tu primer trabajo, o cuando te dieron la noticia de una mejora de contrato. Quizá la mejor noticia que has recibido ha sido el nacimiento de un hijo o la cura de alguna enfermedad que has tenido a lo largo de tu vida, o de algún familiar que has sufrido. Sin duda que si nos paramos a pensar y reflexionar sobre nuestra vida, tenemos muchas buenas noticias que hemos recibido y que recordamos. Pero también tenemos que decir que a lo largo de nuestra vida hemos recibido malas noticias, ¿verdad? Quizá noticias que no esperábamos. Se nos ha dado un anuncio que no preveíamos y que ha sido malo para nuestra vida. Y no debemos sorprendernos, fruto del mundo caído en el que vivimos, fruto del mundo lleno de pecado. Lo más normal y habitual es que las noticias sean malas, pero por la gracia de Dios también recibimos en su misericordia noticias buenas. Y la palabra de Dios en esta mañana nos va a mostrar que en medio de muchas malas noticias que quizá hemos recibido en nuestra vida también, quizá en medio del sufrimiento, del dolor y de la angustia que podemos experimentar al recibir malas noticias, debemos recordar cuál es la mejor y más dulce y buena noticia anunciada y que sucedió una vez en la historia. Y no es de extrañar que en estas fechas estemos hablando del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Del nacimiento del Rey. Esta noticia debemos considerarla porque es una noticia que cambió el rumbo de la historia. Cambió la historia, la partió en dos. El mundo recibió un día la mejor noticia que le podía llegar: el nacimiento de un rey. Ahora, pero no era un rey como cualquier rey de la historia, un rey terrenal, no era un rey como podemos imaginarnos, sino que era Dios mismo encarnándose para inaugurar y establecer un reino totalmente diferente y mejor que cualquier otro. Hemos estado hablando ya un poquito de este reino, ¿verdad? Y hemos cantado que Él reina con poder. Ahora, vamos a ver en esta mañana dos anuncios por medio del profeta Isaías sobre este rey y sobre su reinado. Isaías escribe 700 años antes del nacimiento de Jesús y él nos va a notificar, nos va a anunciar la mejor noticia, la venida de este rey. En medio de todo lo que nos rodea en esta Navidad, en medio de todas las costumbres y tradiciones en las que estamos envueltos, tenemos que quitar toda esa neblina, todo aquello que nos puede emborronar el verdadero significado de la Navidad. El verdadero significado de la Navidad es que el rey nació. Nació el rey. Eso es lo más importante de la Navidad. Y en este pasaje en concreto vamos a ver dos anuncios importantes que debemos considerar esta Navidad. Dos anuncios importantes que debemos considerar esta Navidad. Acompañadme a Isaías capítulo 9, de los versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia,
tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías en este pasaje nos da dos anuncios importantes que debemos considerar esta Navidad y cualquier Navidad y quizá también todos los días de nuestra vida. El primer anuncio que debemos tener en cuenta y considerar es el anuncio del reino de Cristo. El anuncio del reino de Cristo. Lo vamos a ver en los primeros versículos. Del versículo 1 al 5 nos va a hablar del reino de Cristo, del reino del Mesías esperado. Y también el versículo 7. Fijaros, el contexto en el que se encuentran estos versículos es un contexto desolador, es un contexto de sufrimiento. Isaías está anunciando la caída de Judá, el juicio que va a venir a Judá por su pecado. El pueblo de Judá, la nación de Israel, estaba dividida en dos, el norte Israel, al sur Judá, en este momento, y Isaías trae una profecía de juicio sobre la nación de Judá por su pecado. Habían sido rebeldes a Dios. Y comenzamos a leer desde el primer capítulo de Isaías. Habían sido una ramera, una prostituta. Se habían ido tras otros dioses. Estaban sacrificando en los lugares altos. Habían huido del Dios verdadero. Dios iba a mandar un juicio. Pero a la misma vez, en estos versículos, vemos que en medio de ese sufrimiento que va a venir, en medio de ese juicio y castigo desolador, hay un mensaje de esperanza. Hay un mensaje de ánimo. ¿Cuál es el mensaje? Dios ama tanto a su pueblo. Dios ama tanto a su pueblo escogido por Él, que a pesar de su rebeldía y de su pecado, a pesar de ir en contra de Él, Dios va a traer un nuevo reino. Un reino que va a comenzar espiritualmente en los corazones. Un reino muy diferente al que nosotros podemos contemplar en nuestra sociedad. Un reino que va a cambiar las tinieblas en luz. Un reino que va a cambiar la tristeza en alegría. La guerra en paz. Lo temporal en eterno. Es un reino que empieza en los corazones de las personas, que se inaugura en nuestros corazones. Todos los que están censados y pertenecen a este reino van a poder experimentar todas las bendiciones y privilegios por la pura gracia de Dios. Ahora, ¿cómo es este reino? Lo vamos a ver en estos primeros versículos. Este reino va a inaugurarse con el nacimiento del rey. El nacimiento del Rey Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿cuáles fueron sus primeras palabras registradas en los evangelios? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Era la inauguración del reino de Dios. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, ¿cómo era este reino? Pues vamos a ver varias características de él. Los versículos 1 y 2, en primer lugar, nos muestran que el reino del Mesías es un reino de luz. Es un reino en el que no hay tinieblas. Fijaros lo que acabamos de leer en los versículos 1 y 2.
dice allí la palabra de Dios, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo, dice el versículo 2, que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Este es el anuncio de esperanza. En medio del sufrimiento, del dolor por la opresión del imperio babilónico que va a venir después, en medio de ese exilio que van a sufrir el pueblo, en medio de esas muertes que van a experimentar, en medio del sufrimiento de las familias, en medio de esa desolación de la tierra, Dios va a traer luz. Dios va a traer esperanza. Y esto es un contraste, estos primeros versículos, con los versículos finales del capítulo 8. Allí se nos describe el juicio. ¿Cómo va a ser el juicio? Versículo 21 y 22. Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Estas son las consecuencias del juicio de Dios, el castigo que va a traer a Judá. Tinieblas, oscuridad, tribulación, angustia. ¿Cómo se describe esta angustia? Pues el versículo 1 nos dice que es como la angustia, dice ahí el texto, que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí son las tierras que están al norte de la nación completa, de la nación de Israel. Ellos estaban asentados al norte y son los primeros que recibieron el ataque del imperio asirio. Y eso trajo desolación, eso trajo angustia, eso trajo sufrimiento. Y eso es lo que está aquí diciendo el texto. La angustia que van a sufrir es como la angustia que sufrieron Neftalí y Zabulón cuando el imperio asirio invadió estas regiones. Para que ellos se pudieran hacer una idea. Y esto causó realmente grandes estragos y sufrimiento en esta zona. Se llevó cautivos a muchas personas y dejó gran dolor en las familias. Ahora, en lugar de este sufrimiento que experimentaron o que experimentarían los de la tribu del norte, el texto nos dice que es totalmente diferente esta esperanza que promete Dios. Esa esperanza dice que llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. ¿A qué se está refiriendo aquel texto? El camino del mar se refiere al mar Mediterráneo, al mar grande en aquella época se llamaba. Está a aquel lado del Jordán, al occidente del Jordán. Es la zona noroeste de Israel. La zona que luego sería en los tiempos de Jesús Galilea de los gentiles. Se llamaba Galilea de los gentiles porque fue la primera zona ocupada por el imperio asirio, que eran gentiles. Por lo tanto, esta zona ya no sería una zona desoladora, sino que ahora sería una zona llena de gloria. ¿Cuándo se cumple esta profecía? Esta profecía se cumple al inicio del ministerio de Jesús. Jesús comienza su ministerio, ¿dónde? En Galilea. Y se va a Capernaum y allí dice el texto que se cumple esta profecía. Si vamos a Mateo capítulo 4 y versículo 12, vamos a ver que se describe el comienzo del ministerio de Jesús como esa gloria que llena esta zona, esta gloria de Cristo, predicando el Evangelio, sanando a las personas y trayendo vida a los muertos. La gloria de Jesucristo llenó este lugar. Fijaros, Mateo capítulo 4 y versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz,
y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Este reino es un reino de luz porque su rey es la luz, porque Jesucristo es la luz que alumbra a este lugar. Jesucristo es la luz que alumbra las tinieblas. Juan es muy explícito en sus primeros capítulos, sobre todo en el capítulo 1, y nos habla del verbo que se hizo carne, ¿verdad? Dios se hace carne en la persona de Jesucristo. ¿Y qué se nos dice allí? En ese verbo, en Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién era la luz de los hombres? Jesucristo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Lo primero que vemos es que el reino de Cristo es un reino de luz. Y sin la luz, la vida es imposible. La vida es imposible en esta tierra. Porque, por ejemplo, las plantas no podrían hacer la fotosíntesis. Las plantas morirían, todos los seres vivos que se alimentan de ellas también acabarían extinguiéndose y finalmente también moriríamos nosotros por falta de alimento. De la misma manera, la vida espiritual es imposible sin Cristo. Este reino no puede estar en nuestros corazones si no es por Cristo. Él es la luz verdadera. Él nació. Él tuvo que nacer para iluminar nuestras tinieblas. Este mundo sumido en tinieblas, sumido en la oscuridad del pecado. Muerte, destrucción, eso es lo que le espera a este mundo. Pero hay una luz de esperanza. Esa luz de esperanza es Jesucristo mismo. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino para alumbrar, iluminar, traer luz a las tinieblas de este mundo, al pecado y todo lo que eso conlleva. Ahora no solo el reino es un reino de luz, sino que en el versículo 3 vemos que es un reino de alegría. Un reino de alegría. Dice así el versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Isaías está anunciando que el reino de Cristo es un reino de alegría. Es un reino que trae alegría en medio de la tristeza, en medio del dolor que estaban experimentando. Ahora, esta alegría en este versículo es descrita de dos formas. Lo compara con dos cosas. ¿Cuáles son estas dos cosas? Estas dos comparaciones. La primera es la alegría que produce la siega. En aquellos tiempos, el momento de la cosecha era el momento quizá más esperado para las familias. De ello dependía la supervivencia prácticamente durante una temporada o todo el año. Si la cosecha iba bien y recogían el fruto, tenían alimento para los siguientes meses. Y Isaías describe esta alegría como la alegría de los agricultores que van a recoger el fruto después de tanto esfuerzo y tanto trabajo para cosecharlo. Esa es la alegría de los agricultores. La segunda comparación es a la alegría de ganar una batalla y repartir el botín. Dice cómo se gozan cuando reparten despojos. En aquella época y en la historia de la humanidad vemos que en las guerras, cuando se vencía una batalla y se atacaba a una ciudad y se entraba a ella, lo que hacían era saquear todo lo que había, sacar el botín. Y era un momento de celebración para la nación que salía victoriosa. Era un momento de alegría y gozo porque habían ganado la batalla y habían ganado un gran tesoro material. Así es como describe la alegría de este reino. Piensa nosotros en nuestra época qué es aquello que nos puede hacer más feliz, momentos en nuestra vida en las que las circunstancias son favorables y tenemos momentos de alegría. ¿Podemos pensar en algo de esto? La alegría que el reino de Cristo promete a aquellos que pertenecen a Él es mucho mayor que cualquier felicidad momentánea que pueda traer las circunstancias, evidentemente. El reino de Cristo es un reino de alegría. Hace 2 días fue el sorteo de la lotería, si no me equivoco.
muchos participan, pero solo unos pocos se llevan el premio, ¿verdad? Yo no sé si ha caído aquí algo en la región de Murcia, un cuarto, un quinto, un tercero, no lo sé. Pero cuando vemos en la tele, cuando se reparten los premios, vemos que hay una inmensa alegría, ¿verdad? Abren la sidra, abren el champán, sacan las copas, brindan, todo el mundo celebra, aunque solo a lo mejor 2 se lo han llevado, pero nada más que porque eres del pueblo, ya te alegras con ellos, ¿no? Y hay una gran fiesta y un gran regocijo por esa circunstancia, esa felicidad porque han ganado un dinero. La alegría que trae el reino de Cristo en los corazones es inmensamente mayor que cualquier lotería que nos pueda tocar. El reino de Cristo establece una alegría duradera y estable en los corazones. En tercer lugar, no solo el reino es un reino de alegría, sino que vemos en los versículos 4 y 5 que es un reino de paz. Un reino de paz. Y paz va a ser la palabra que va a estar apareciendo durante todos los versículos, durante los diferentes versículos, pero fijaros en estos versículos 4 y 5. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Otra cosa, otro buen anuncio, otra cosa buena que trae el reino de Cristo es un reino de paz, es la paz. Isaías está profetizando que la guerra en este reino no existe, es un reino de paz. Y cuando Isaías está escribiendo, está en un contexto en el que siempre hay guerra. El rey Acaz está siendo atacado por el reino del norte, aliado con los asirios y aliados con otros, y en todo este contexto hay guerra. Todos los reyes siempre están en guerra, y a lo largo de la historia vemos que es así. Los imperios siempre están en guerra, nunca hay paz, porque se trata de hacer el imperio más grande o incluso defenderte de tus enemigos. Siempre había guerra en esa época. Ahora también hay guerra, aunque no de la misma manera, pero los imperios siempre estaban en guerra. El reino de Israel, el reino de Judá, la nación siempre estaba peleando, siempre estaba en enfrentamiento, y ahora todavía, aunque es otra historia, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí el profeta, que es en lugar de este reino de guerra, estos imperios de lucha siempre y de conflicto, el reino de Cristo es un reino de paz. Es un reino de tranquilidad. ¿Y cómo lo vemos? Dice ahí el texto, porque tú quebraste su pesado yugo. Y esto quiere decir que en el reino de Cristo la carga de la opresión enemiga será quitada. El pesado yugo que sobrecae sobre los animales que soportan el peso para avanzar, eso será quitado. Eso se refiere a que la guerra, la opresión enemiga será quitado. Además dice la vara de su hombro y el cetro también. Y la vara es una referencia al castigo, al juicio de Dios, a la disciplina de Dios. Este juicio que recibían de las naciones opresoras iba a ser quitado. Este castigo, esta molestia iba a ser quitado. Y dice ahí el texto, como en el día de Madián. ¿Cuál es el día de Madián? Cuando Gedeón, con su ejército de 300 hombres, derrota a miles de personas, a los madianitas, y libera al pueblo de Israel en aquella época de la aflicción de los madianitas. Los libera del yugo de este pueblo. Así es lo que está refiriendo. El reino de Cristo es un reino de paz, que quita la guerra, que trae liberación, que trae tranquilidad. Además pone más ejemplos, todos relacionados con la guerra. Dice ahí el texto, la vestimenta y el calzado, que dice el versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasos del fuego. Es decir, no será necesario nada de esto. No es necesario un calzado para la batalla o un manto para la batalla. Todo esto no es necesario porque el reino de Cristo es un reino de paz.
Fijaros, cuando Jesucristo está aquí en la tierra, en Juan 14, les dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz que da el mundo es momentánea, cambia. En un momento estás en paz y de repente nos puede venir una guerra, ¿verdad? Sin embargo, la paz que ofrece el Señor es una paz duradera. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y Juan 16:33 nos dice que estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El reinado de este rey es un rey vencedor que trae la paz y trae la tranquilidad a los hombres. Y esto tiene varias implicaciones. Por una parte, sabemos que Cristo hizo la paz entre nosotros y Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, separados de Él, pero Cristo hizo la paz por medio de su sangre. Pero en un sentido más específico, lo que se está refiriendo aquí es que el reino que Cristo inaugura en los corazones trae paz a la vida de las personas. Y luego en el futuro, cuando se culmina ese reino que Cristo establecerá, será un reino que traerá paz también a todas las naciones. La paz está por todos lados, en los corazones y en todas las naciones cuando Cristo reine en el futuro. Los tratados de paz siempre son muy importantes, ¿verdad? A lo largo de la historia hay muchos tratados de paz. Después de estar en guerra, naciones y pueblos que son hostiles llegan a un acuerdo de paz con el que se finaliza una guerra. El reino de Cristo establece un tratado de paz permanente. La destrucción, la opresión, el castigo del pecado de nuestras vidas es cambiado, es transformado y nos trae la paz. En último lugar, en el versículo 7, vemos que el reino es un reino eterno. Fijaros lo que dice el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de la casa de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto se cumple en lo que acabamos de leer antes, en Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33, ¿verdad? Pero ahora, fijaros cuáles son las palabras que aparecen aquí. Primero afirma lo dilatado de su imperio. Es decir, la duración, la extensión en el tiempo del imperio y la paz no tendrán límite. Es un reino duradero, no es un reino temporal. Además dice, disponiéndolo y confirmándolo. Es un reino que es dispuesto por Dios y es confirmado. Cuando Dios lo dispone, cuando Dios lo confirma, es un reino duradero. Es un reino irrevocable, porque Dios no cambia. Y también dice el texto, desde ahora y para siempre. Desde el momento en que se inaugura ese reino, con el nacimiento del rey, hasta la eternidad, ese reino perdura por siempre y nunca acaba. El celo de Jehová hará esto. Su celo, su deseo, porque Él en su misericordia y en su gracia quiere hacerlo con sus hijos. Además, este reino es como ya hablamos el jueves y también esta mañana, sobre el trono de David y sobre su reino. Descendiente de David, del reino humano del rey David, pero un reino totalmente diferente. Daniel 7:14 nos dice así: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Quizá uno de los imperios de mayor duración de la historia fue el reino del Imperio Romano. Aparentemente un reino que parecería irrevocable hasta el 1400, el Imperio Bizantino no cayó. Parecía imposible que un imperio durara tanto tiempo.
Imagino a las personas que vivían en aquella época, bueno, esto nunca acabará. Siempre estaremos bajo el Imperio Romano. ¿Verdad? ¿Podrían pensar eso después de tantos años? Sin embargo, ese imperio cayó, así como cualquier imperio a lo largo de la historia, asirio, babilónico, medo-persa, griego, todos han sucumbido. Sin embargo, el reino que explica aquí es un reino que permanece, es un reino eterno, es un reino que nunca se acaba. Y esto nos muestra, hermanos, que este reino que ha sido inaugurado por Cristo en los corazones, un día se establecerá completamente cuando Cristo venga. Pero durante este tiempo aún es día de salvación. Aún todavía podemos pertenecer a este reino. Podemos tener el pasaporte que indique que pertenecemos a Dios, que somos sus hijos, que somos hijos del Rey de Reyes, que somos ciudadanos del cielo, donde está nuestra ciudadanía. ¿Cómo es esto? Como Jesús indica, a través del arrepentimiento y la fe. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, arrepentimiento, volverse a Dios de tu pecado y creer en el Evangelio y tener fe en el Señor, confiar en el Señor como tu único y suficiente Salvador. La pregunta es si todos aquí en esta mañana nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en el anuncio del Evangelio, el anuncio de este reino que se va a establecer. Un reino de luz, un reino de alegría, un reino de paz y un reino eterno. Esto es lo que vemos en primer lugar en estos versículos del 1 al 5. Pero ahora en segundo lugar, en el versículo 6, vamos a ver el segundo anuncio que debemos recordar, que tenemos que considerar en esta Navidad. El anuncio del Rey Jesucristo. El anuncio del Rey Cristo. Hemos visto el anuncio de su reino y ahora vamos a ver el anuncio de su Rey. ¿Quién es el Rey? Vamos a ver el versículo 6, dice el texto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías marca aquí el comienzo de este reino. El reino comienza con el nacimiento del rey. Ahora, ¿quién es este rey? Este rey no es cualquier rey como otro, no es cualquier hombre. Su nacimiento y su nombre nos revelan que se trata de un rey extraordinario y único en la historia, irrepetible, nunca antes visto. ¿Quién es este rey? Vamos a verlo de dos formas. La primera parte del versículo 6 nos va a mostrar su nacimiento y la segunda parte nos va a mostrar su nombre. En primer lugar, su nacimiento, dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Isaías está anunciando el nacimiento de este rey. Ahora, ¿cómo nace este rey? Como un niño. Es un rey diferente a todos los seres humanos, pero nace como un ser humano. Nace como un bebé, dice el texto, porque un niño nos es nacido. Y esto es sorprendente, porque él siendo el verbo de Dios, él siendo Dios, tomó la forma humana más humilde e inocente. Nació como un niño, como un bebé cualquiera. Si Dios hubiera querido, Jesús tal vez hubiera aparecido con 30 años para comenzar su ministerio y lo hubiera hecho con poder y lo podría haber hecho sin problema, pero Dios quiso que fuera como uno de nosotros, que pasara por las mismas dificultades que pasamos nosotros, por las mismas tentaciones que pasamos nosotros, que fuera probado como lo somos nosotros, aunque no cometiera pecado. Él nació como nosotros. ¿Podemos pensar en esta humillación? Los relatos de los evangelios
nos muestran además que este rey no nació en un palacio, no nació en un lugar propio para los reyes, donde merecía nacer un rey. No nació bajo el cobijo de mantas y con todos los privilegios reales, sino que tenía que nacer y pasar sus primeras horas de vida en un recipiente para los animales, en un pesebre. Debía humillarse hasta tal punto de ser comida para los animales, por así decirlo, de estar en un recipiente y ser envuelto en pañales como cualquier otro niño. Además, este rey es descrito no solo como el niño, sino también como un hijo que nos es dado. Y esto implica, o está haciendo referencia a que este niño, a que este hijo que es dado, viene de la descendencia de Israel. Es dado al pueblo de Israel. Viene del linaje de David. Es un israelita. Fijaros, el libro de Isaías nos presenta que Jesucristo es el siervo fiel. El israelita perfecto se le llama. Todo el libro de Isaías nos habla del siervo infiel primeramente. El siervo infiel es el pueblo de Israel. No son capaces de cumplir la ley. Sin embargo, aquí y en todo el libro de Isaías se va a profetizar sobre el siervo fiel. El israelita perfecto que va a cumplir con todo aquello que el pueblo de Israel no puede cumplir. Va a cumplir con la ley a la perfección lo que el pueblo no pudo hacer. Ahora, este rey nos dice que tendrá también el principado sobre su hombro. Y esta frase es una referencia a una túnica real. El Mesías vestirá en un futuro como un rey, indicando que gobernará sobre el mundo. Se refiere a su segundo regreso, cuando regirá con vara de hierro y se establecerá como rey soberano sobre todas las naciones del mundo. En mi vida hasta la fecha he podido presenciar en directo 3 partos, los de mi mujer. Y uno de los momentos que mejor recuerdo es cuando tenía al bebé recién nacido en mis brazos. Y es impresionante ver cómo un ser humano nace de esta manera. Es incapaz de hacer nada por sí mismo, excepto llorar y sus necesidades sin control. Incapaz de alimentarse, incapaz de ver prácticamente al principio, incapaz de controlar sus movimientos, incapaz de hablar, incapaz de sostener su propio cuello, indefenso, débil, totalmente dependiente de los brazos que lo sostienen. Así es como nació el Rey de los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Totalmente indefenso, débil y dependiente de sus padres. Pero no solo vemos su nacimiento, en este versículo 6 también vemos su nombre. Ahora, ¿cuál es su nombre? Dice ahí el texto. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La traducción de la Reina Valera y otras traducciones al español introducen 5 títulos, pero si observamos bien el texto, es muy probable que como son títulos que van unidos de 2 en 2, Admirable y Consejero van unidos, sea un mismo título. Tenemos que tener en cuenta que en el hebreo no hay comas, por lo tanto es muy probable que sean 4 títulos: Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esta traducción nos describe el carácter de este Mesías, el carácter del Rey, de Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son estas características? ¿Cuáles son estas cualidades? En primer lugar, admirable consejero. Admirable consejero es una persona que crea asombro, una persona que deja maravillado a las personas, a otras personas. Ahora, ¿por qué es admirable consejero? Porque este rey tiene una sabiduría sobrenatural en el ejercicio de su reinado. Cristo es admirado y reconocido por su capacidad única para gobernar legítimamente y hábilmente de forma sabia. Seguro que si pensamos en nuestros gobernantes o los gobernantes del mundo, los presidentes, los reyes, no podríamos decir lo mismo de ellos, ¿verdad?
Como humanos son pecadores y es imposible que sean admirados o admirables o dignos de ello y sabios consejeros. Sin embargo, aquí a Cristo se le describe como admirable consejero, porque su sabiduría no es una sabiduría terrenal, es una sabiduría celestial, y su consejo y su forma de reinar es mucho mejor y más perfecta que cualquier rey o cualquier gobernador que pueda haber en este mundo. Podemos pensar en la mejor persona que quizá ha gobernado alguna nación, pero Cristo no se compara en nada a ello. Él es admirable consejero. En segundo lugar, Él es Dios fuerte. Y este título refleja que Jesucristo es Dios poderoso. Por una parte está declarando que Jesucristo es Dios. Dios fuerte. Pero además el poder de este rey se declara en este título. Él es poderoso. Su poder es mayor que el de cualquier otro rey que haya existido antes o existirá. Él es capaz de hacer aquello que nadie o ninguno más puede hacer. Hemos visto en los versículos 3 al 5 su capacidad para traer la paz en medio de la guerra. ¿Alguien ha conseguido eso en la historia de la humanidad? ¿Traer la paz completa en el mundo? Cuando Cristo regrese y establezca su reino, nadie podrá hacer frente. Dice Filipenses 2, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua, lo quiera o no, porque Él es Dios fuerte, poderoso. Su reino no será revocado. En tercer lugar, Él es Padre eterno. Y algunos confunden este término pensando que se refiere a que Él es Padre en el sentido de la Trinidad. Sí, Jesús es Dios, pero son tres personas. Y en esa distinción de tres personas, Jesucristo es el Hijo. Y Dios Padre es el Padre. En este contexto, en este término, alude a su significado alude a un significado de cuidado paternal. Él es el Padre eterno. Él establece un reino que cuida, protege y disciplina para bien a sus ciudadanos. Como un padre provee, cuida, protege y disciplina a sus hijos, así este rey de forma perfecta y, como dice el texto, perpetuamente hará lo mismo con los suyos. Es un rey perfecto. Es un rey que sabe proteger, que sabe cuidar, que sabe proveer y que sabe disciplinar a sus ciudadanos. En cuarto lugar, príncipe de paz. La palabra príncipe también se puede traducir por jefe o líder en el hebreo. El Rey Jesús es un gobernador, un líder, como hemos visto, que trae la paz entre Dios y nosotros, trae la paz a nuestros corazones, pero también en su reinado definitivo, como aquí indica, traerá la paz perpetua y duradera en las naciones del mundo. Y esta es una vívida representación del carácter del rey, estas cualidades. Nadie podemos decir que en este mundo hay un rey como este. Todos fallan y se equivocan, pero Jesús es el rey perfecto. Él nació un día en Belén, Él siendo el Señor de señores, el Rey de reyes, nació como uno de nosotros y es el rey más asombroso y bello que la tierra podrá tener. Su belleza no está en su exterior, en su porte o en su discurso. Él es precioso por su carácter, reflejado en estos títulos y sus hechos consecuentes con él mismo. Fijaros, hay un acto de alabanza y adoración en la palabra de Dios. Cuando Zacarías contempla la venida de este rey, sabe que la profecía se ha cumplido y que va a nacer Jesucristo. Después de quedarse mudo, ¿verdad? Dios le devuelve el habla y allí en Lucas se nos narra cuál fue su respuesta cuando entendió que iba a inaugurarse el reino de este rey. Me gustaría que lo leyéramos juntos.
Dice así, Lucas. Capítulo 1 y versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Zacarías es el padre de Juan el Bautista, el precursor, el que iba anunciando el camino de la venida de Jesús. Dice así, 68, el capítulo 1. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, refiriéndose a Juan, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Hermanos, nosotros podemos en esta mañana ser como Zacarías en este sentido. Nuestros labios al contemplar este reino, al contemplar este rey, deben irrumpir en alabanza y adoración a nuestro Dios. Él nos visitó para ser nuestro Salvador, para perdonar nuestros pecados, para mostrar misericordia a los pecadores, para darnos luz cuando estábamos en tinieblas, para darnos alegría cuando estábamos en tristeza, para darnos la paz cuando estábamos en guerra. Sin duda que hemos recibido muchos anuncios, ¿verdad? Como decíamos, a lo largo de nuestra vida. Y cuanto más pasen los años en nuestra vida, si Dios en su misericordia nos tiene aquí con vida, más noticias, más anuncios recibiremos, noticias buenas y quizá noticias malas que nos asombren. Pero hermanos, tengamos nuestra mirada puesta en este rey y en este reino. Suceda lo que suceda en nuestra vida. Que nada eclipse y nuble nuestra mirada de la noticia del anuncio que los creyentes hemos recibido. Somos ciudadanos del reino que Cristo comenzó con su nacimiento. Pertenecemos a este rey con todas las bendiciones que esto conlleva. Pues alabemos y glorifiquemos su nombre, ahora y para siempre, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Y en estas fechas navideñas que el mundo celebra con regalos y ha cambiado el verdadero significado de la Navidad por Santa Claus y por elfos. Nosotros, Señor, volvemos a tu palabra y volvemos a recordar quién eres tú y cuál es tu proyecto y tu propósito para este mundo. Y gracias, Señor, porque podemos ser parte de este reino que tú has comenzado en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos has salvado, nos has redimido, nos has perdonado nuestros pecados, nos has dado luz, nos has dado alegría, nos has dado paz, esperanza, eternidad. Y en esto debe estar nuestra mirada, en esto debemos descansar, ocurra lo que ocurra. Y a la vez, Señor, queremos admirarnos y contemplar la belleza de nuestro Señor Jesucristo, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Él es nuestro Salvador, Señor. Y queremos que si hay aquí alguna persona que todavía no ha podido contemplar la belleza de Jesucristo, que pueda entregar su vida a ti, que pueda conocer y experimentar tu salvación y pueda ser participante también de este reino que tú un día vas a establecer. Pues gracias, Señor, por poder recordar
en este momento, Señor, tu primera venida a esta tierra y con el propósito por el que viniste, Señor. Pues gracias en el nombre de Jesús. Amén.